del anecdotario de la Huaca. A la Huaca le costó mucho llegar a existir, porque hubo mucha oposición a la existencia de una universidad privada en Costa Rica. Sin embargo, una vez que a fuerza de lucha, perseverancia y polémicas interminables, por fin pudo abrirse camino y ser autorizada, entonces más de 50 universidades privadas aparecieron en el país. Por ello, la Huaca ha sido justamente llamada la pionera. Ella abrió el camino. Las demás solo se adentraron por el camino abierto por la Huaca. Antes de llegar a contar con el bello y espacioso campus actual, la Huaca tuvo su sede en un lugar prestado y en 6 alquilados, pero siempre tuvo como meta llegar a tener un campus como el actual. La Huaca tuvo en un momento más de 10.000 estudiantes, lo que significaba una cantidad mayor de la que deseaba para su buen funcionamiento. Cuando la Huaca se instaló en un edificio frente al Museo Nacional, el salón en el que se efectuaban las pruebas de grado era un galerón amplio, pero que no contaba con cielo raso. Por ello, cuando las pruebas se efectuaban y el sol era radiante, el galerón se calentaba mucho. Entonces el canciller de aquel tiempo, don Gonzalo Gallegos, dispuso que se colocaran mangueras abiertas en el techo para asemejar una lluvia artificial y no se sintiera mucho el calor. Pues bien, el remedio resultó apropiado y entonces todos maravillados veían que a pleno sol, sin embargo, en el edificio de pruebas de grado llovía y todos hacían sus pruebas de grado escritas muy contentos del frescor. Se habían comprado bastantes libros para la biblioteca que estaba ubicada cerca de la Marinita y fue necesario catalogarlos. Para ello se estimó apropiado contratar a unos muchachos que llevarían a cabo la tarea. Pero resulta que habiendo muchos libros sin catalogar que debían irse introduciendo en los anaqueles respectivos, ocurría que los muchachos que hacían la labor de clasificación tenían tanto amor a los libros que se iban llevando los mejores para su casa y solo clasificaban los menos importantes. Cuando se descubrió la sustracción de los libros, esos muchachos fueron despedidos y la Huaca se quedó con los empleados propios para ese menester. Así terminó la sustracción de libros de la biblioteca de la universidad. La Escuela de Medicina, que apenas comenzaba sus funciones en un edificio prestado por la Junta de Protección Social, en unos salones del antiguo asilo Chapuí, recibió la noticia de que el CONESUB iba a efectuar una inspección del lugar en el que operaba la Escuela de Medicina. El señor decano, comprobando la ausencia de mobiliario suficiente y apropiado, acudió a la entonces directora de la Escuela Católica Activa, quien le envió un camión cargado de mesas y pupitres, de modo que cuando el inspector del CONESUB completó la inspección, felicitó a la Escuela de Medicina por tener tanto y tan buen mobiliario para el servicio de la enseñanza. La Escuela de Medicina quedó muy contenta con la Escuela Católica Activa. La Escuela de Medicina de la Huaca necesitaba cadáveres para la enseñanza, pero la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica se oponía tenazmente a que se le concedieran, porque estimaba que solo ella tenía derecho a los cadáveres. La Huaca acudió a la Corte Plena, la que respondió que los cadáveres debían repartirse por mitades entre las dos escuelas. El problema vino luego cuando no quedaba claro
si era la mitad de los cadáveres para una escuela y la mitad para la otra, o si era la mitad de un cadáver de la cintura para arriba para una universidad y la otra mitad de la cintura para abajo para la otra, y luego decidir cuál mitad era para cada una. Finalmente, de camino se acomodaron las cargas. Durante mucho tiempo, los libros de la biblioteca se clasificaban en tarjetas, pero cuando llegó el momento en que la tecnología las hizo innecesarias, porque la clasificación se hizo en registros en la computadora sin necesidad de tarjetas, el uso de tarjetas ya no tenía sentido por innecesarias. Y en ese momento el entonces nuevo canciller de la UACA decidió comprar 500,000 de tarjetas, que ahora resultaban completamente innecesarias e inútiles. El canciller, apenado, hizo gestiones para que la casa que se las vendió las volviera a adquirir y devolviera el dinero. Pero la casa vendedora contestó que esa había sido la mejor venta que había tenido en muchos años y que no tenía ningún interés en volver a adquirirlas ni regaladas. El señor canciller tuvo que tragarse la vergüenza que ese ridículo caso le significó. En la construcción de las sedes del Caribe, como se trata de clima caliente, se contrataron unas láminas para el techo, que tenían la virtud de proteger por el lado de debajo de las láminas contra el excesivo calor. Pero un gran problema surgió cuando se descubrió que el constructor había puesto las láminas mencionadas con la parte de abajo en el lado de arriba y por supuesto con el lado de arriba en el lado de abajo. ¿Qué cosas le ocurren a veces a los constructores? Como la UACA en aquel momento tenía el modelo de colegios afiliados, uno de ellos era el Colegio Leonardo da Vinci. Este tenía una sede regional en Ciudad Neily. Esa sede pasó muchas vicisitudes con los administradores, ya que no lo hacían de la mejor manera, y las directrices emanaban directamente del Colegio Leonardo da Vinci. El entonces administrador de ese colegio quiso dejárselo, lo cual no le convenía a la UACA, porque iba a quedar como si fuera una dependencia de la universidad por el peligro de que quedara en manos de una persona que lo manejaría para su propio beneficio. Entonces no hubo más remedio que enfrentar el problema, y la UACA nombró director del colegio, y cuando sus personeros fueron al sitio, se encontraron con que el colegio funcionaba en el lado atrás de una cantina. Le llamaban el aula de al lado, que era la cantina, la más cotizada. Era un edificio viejo que se derrumbaba a poquitos. Aquello era una vergüenza pública. No se sabe cómo el CONESUB no lo clausuró. Después de pensar cómo ubicarlo en un lugar más decoroso, un buen señor obsequió a la UACA con un terreno a 9 kilómetros de la frontera con Panamá. Y apenas pudo, la UACA construyó allí un edificio nuevo, cómodo, en un lugar apropiado para el estudio, con su soda, cuartos dormitorio para los estudiantes que debían pernoctar en el lugar cuando estudiaban de noche y partían otro día muy temprano para sus lugares de trabajo. Ese campus cuenta además con un hermoso espacio deportivo. Haber salido del edificio viejo detrás de la cantina de Ciudad Neily significó una enorme satisfacción que mejoró por completo el funcionamiento del colegio, que ahora se llama Sede Regional del Pacífico Sur. Esto constituyó uno de los momentos de mayor satisfacción para la universidad, el rescate de una sede.
Aunque no es una universidad confesional, sin embargo, en su actuar habitual se siguen y respetan los principios cristianos, sobre todo el amor a Dios y al prójimo, y por supuesto, todos sus otros principios y valores. Huaca, 45 años de ser la pionera de la enseñanza superior privada en Costa Rica.